¿Alguna vez te has preguntado si las casualidades realmente existen o si hay hilos invisibles que tejen nuestro destino mucho antes de que nos demos cuenta? A veces, un encuentro fortuito en un camino olvidado puede desenterrar secretos que llevan décadas ocultos, transformando una vida solitaria en algo completamente inesperado. Quédate con nosotros, porque la historia que estás a punto de escuchar te demostrará que la sangre siempre encuentra la manera de llamar a la sangre, sin importar cuánto tiempo haya pasado. El sol del atardecer descendía suavemente sobre la tierra del sendero campestre, tiñendo de un dorado pálido las rocas dispersas y los matorrales secos que flanqueaban la vereda. Era ese momento del día en que el mundo parecía exhalar, cuando los colores se vuelven tenues y el aire carga con el peso silencioso de relatos jamás contados. Elena Victoria Ramírez caminaba lentamente hacia su pequeña casita de adobe, sosteniendo en sus brazos una bolsa de tela que contenía apenas lo indispensable: pan del día anterior, algunas verduras algo magulladas que había conseguido a mitad de precio y una botellita de aceite que tendría que rendirle para toda la semana. A sus 58 años había aprendido a estirar cada centavo, cada grano de arroz, cada gota de ilusión. Su rostro, marcado por una existencia de labores pesadas pero carente de rencor, conservaba una belleza tranquila. La piel clara, salpicada de pequeñas manchas que el sol había ido trazando con los años, enmarcaba unos ojos color miel que aún guardaban la capacidad de asombrarse. Sus cabellos castaños, siempre recogidos en un rodete bajo y simple, comenzaban a exhibir algunos hilos plateados que ella no se preocupaba por disimular. Fue entonces cuando lo divisó. Al inicio pareció una sombra más entre las penumbras del crepúsculo, una pequeña silueta encogida junto al viejo poste de madera que señalaba el comienzo del camino hacia su hogar. Pero cuando se aproximó, el corazón se le oprimió como un puño dentro del pecho. Era un niño, no tendría más de 7 años, tal vez menos. Estaba sentado sobre sus talones, abrazando sus rodillas delgadas, y temblaba. A pesar de que el aire aún retenía el calor de la jornada, su ropa, una camiseta varias tallas más grande y unos pantalones con parches, estaba cubierta del polvo del sendero, como si hubiera andado durante horas o quizás días. Pero lo que más la impactó fueron sus ojos. Eran grandes, profundos y estaban colmados de un temor tan hondo que parecía haber tomado residencia fija en su pequeña cara. Un miedo que los niños no deberían conocer, pensó Elena, sintiendo cómo algo se fracturaba suavemente en su interior. «Mi hijo», susurró acercándose despacio para no alarmarlo. «¿Qué haces aquí solito?». El niño alzó la cabeza y Elena pudo notar que había estado llorando. Las lágrimas habían dejado surcos limpios en sus mejillas polvorientas. En una de sus pequeñas manos apretaba con fuerza un papel arrugado, como si fuera lo único que les restaba en el mundo. «Tengo hambre», fue lo único que logró articular con una voz tan tenue y ronca que Elena tuvo que inclinarse para oírlo. Sin dudarlo un instante, Elena se arrodilló frente a él, dejando su bolsa de compras en el suelo. Extendió su mano lentamente, con la misma delicadeza con que uno se acerca a un ave herida. «Ven aquí, mi niño lindo», le dijo con esa voz maternal que había resguardado durante años, esperando sin saberlo este instante. «Yo te voy a cuidar». Cuando el pequeño permitió que ella tomara su mano, Elena sintió que esos dedos fríos y sucios eran al mismo tiempo lo más frágil y lo más sagrado que había tocado jamás. Lo ayudó a incorporarse y pudo ver que apenas le llegaba a la cintura. Era tan liviano que parecía que una ráfaga de viento podría llevárselo. «¿Cómo te llamas, corazón?» «Andrés», respondió el niño, pero su voz sonaba como si hubiera olvidado cómo utilizar su propio nombre. «Andrés», repitió Elena, y hubo algo en la forma en que pronunció esas
sílabas que las colmó de dulzura. ¡Qué nombre tan hermoso! Yo soy Elena. ¿Sabes qué, Andrés? Justo ahora iba a preparar la cena y se me antoja mucho cocinar para 2 personas en lugar de una sola. Por primera vez, algo que podría haber sido el comienzo de una sonrisa asomó en el rostro del niño. Era apenas una vibración en la comisura de sus labios, pero fue suficiente para que Elena sintiera que había tomado la decisión acertada. Mientras caminaban hacia la casa, Elena notó que Andrés no soltaba el papel que tenía en su mano. Lo resguardaba contra su pecho como si fuera un cofre de oro o tal vez lo último que lo vinculaba con alguien más en este mundo. Pero no le preguntó. Había tiempo para interrogantes. Ahora lo que urgía era que ese niño comiera algo caliente, se diera un baño y durmiera a salvo. La casa de Elena era chica, pero hogareña. 2 habitaciones, una sala que también fungía como comedor y una cocina diminuta donde cada utensilio tenía su sitio específico por pura necesidad. Las paredes estaban adornadas con algunas fotos familiares y una imagen de la Virgen de la Merced que su madre le había obsequiado años atrás. Era un hogar que había conocido la soledad, pero que ahora parecía revivir con la presencia de ese niño callado. «Siéntate aquí, mi hijo», le dijo indicando una silla en la pequeña mesa de pino. «Voy a calentar agua para que te bañes y después comemos algo rico». Andrés obedeció sin pronunciar palabra, pero Elena pudo ver que sus ojos la seguían, a todas partes, como si necesitara cerciorarse de que no iba a desvanecerse. Mientras preparaba el baño y calentaba la cena sencilla, arroz con lentejas y unas tortillas al comal, Elena no podía dejar de reflexionar en los extraños giros que da la existencia. Esa mañana había despertado, como siempre, con la rutina conocida de sus días solitarios. Y ahora, mientras el vapor del baño empañaba el pequeño espejo y el aroma de la comida impregnaba la casa, se sentía como si hubiera despertado de un largo letargo. Había algo en ese niño, algo que iba más allá de la compasión natural que cualquiera sentiría por un pequeño desamparado. Era como si una parte de ella, una parte que había estado inactiva durante mucho tiempo, hubiera reconocido algo familiar en esos ojos temerosos. Cuando Andrés salió del baño envuelto en una toalla enorme para él, con el cabello mojado peinado hacia atrás, Elena sintió un vuelco extraño en el estómago. Por un instante, por apenas un segundo, le había parecido ver a alguien más en ese rostro limpio, alguien de su propia sangre, de su propia historia, pero la sensación se esfumó tan rápido como había llegado. «Ven, mi niño, a comer», le dijo apartando esos pensamientos difusos. «Después te busco algo de ropa que te quede mejor». Andrés comió con el hambre silenciosa de quien ha conocido la privación. Cada bocado lo saboreaba como si fuera el último y de vez en cuando alzaba los ojos hacia Elena como si necesitara confirmar que realmente estaba allí, que realmente lo estaba cuidando. Y durante toda la cena no soltó el papel arrugado. Lo mantenía sobre su regazo como un amuleto o una promesa. Elena no preguntó. Todavía no. Pero en el fondo de su corazón algo le decía que ese trozo de papel arrugado contenía respuestas a preguntas que aún no sabía que necesitaba formular. Esa noche, después de acostar a Andrés en el sofá de la sala, cubierto con las cobijas más suaves que tenía, Elena se quedó un rato observándolo dormir. El niño se había acurrucado, con una mano bajo la mejilla y la otra aún aferrada a su papel misterioso. Y por primera vez en muchos años, Elena Victoria Ramírez se durmió sintiendo que su casa finalmente había hallado su propósito. Pero si hubiera sabido lo que contenía esa carta arrugada, tal vez habría comprendido que el destino no había puesto a Andrés en su camino por azar, que a veces las historias que creemos concluidas apenas están iniciando y que los secretos de familia, por más que intentemos sepultarlos, siempre encuentran la forma de regresar a la luz.
Los primeros rayos del amanecer se filtraban suavemente a través de las cortinas gastadas de la sala, dibujando líneas doradas sobre el rostro dormido de Andrés. Elena había despertado temprano, como era su costumbre, pero por primera vez en años había sido el sonido de una respiración ajena y no el silencio, lo que había acompañado su despertar. Se acercó sin hacer ruido al sofá, donde el niño seguía durmiendo, hecho un ovillo bajo, las mantas como si tratara de hacerse aún más pequeño de lo que ya era. En sueños, su rostro había perdido esa expresión de alerta perpetua, esa tensión que había cargado consigo el día anterior. Parecía finalmente lo que era, un niño que necesitaba descanso, cuidado, protección. El papel arrugado seguía en su pequeña mano, pero durante la noche su agarre se había aflojado. Elena pudo ver que era una hoja común, como arrancada de un cuaderno escolar, con una escritura apretada que desde esa distancia no podía distinguir. La curiosidad la picaba, pero respetó el sueño del pequeño y se dirigió a la cocina a preparar el desayuno. Mientras calentaba leche y tostaba pan, el último que le quedaba, pero no importaba, Elena se sorprendió tarareando una canción que no recordaba haber cantado en años. Era una canción de cuna que su propia madre le cantaba cuando era pequeña. Una melodía sencilla que hablaba de aves que cuidaban nidos ajenos y de amor que florece sin pedir razones. Señora Elena. La voz suave y un poco ronca la hizo girarse. Andrés estaba parado en la entrada de la cocina, descalzo, con el cabello revuelto por el sueño y el papel siempre en su mano. Pero sus ojos ya no tenían esa expresión de pánico del día anterior. Ahora había en ellos algo que Elena reconoció como el primer destello de confianza. «Buenos días, mi niño hermoso», le respondió, sintiendo cómo esas palabras llenaban de calidez no solo el aire, sino también su propio pecho. «¿Dormiste bien?» Andrés asintió, pero no se acercó de inmediato. Se quedó allí parado, como si estuviera evaluando si era seguro entrar completamente a esa rutina matutina de normalidad que Elena le estaba brindando. «Ven acá», le dijo ella extendiendo una mano. «Te voy a preparar un desayuno que te va a saber a gloria». Fue entonces, mientras Andrés se acercaba tímidamente, que Elena pudo observarlo mejor a la luz del día. El niño no solo estaba delgado, estaba desnutrido. Sus bracitos eran como varitas secas, y cuando sonrió, apenas un esbozo de sonrisa, Elena pudo ver que algunos de sus dientes estaban dañados por la falta de cuidado. ¿Cuánto tiempo habría estado solo? ¿Quién era responsable de que un niño tan pequeño estuviera en esas condiciones? Pero Andrés parecía leer sus pensamientos porque bajó la mirada y apretó el papel contra su pecho. «No te preocupes por nada, corazón», le dijo Elena, sirviendo la leche tibia en una taza con el borde astillado, pero limpia. «Aquí nadie te va a hacer preguntas que no quieras contestar. Aquí solo te vamos a cuidar». Mientras Andrés desayunaba, otra vez con esa hambre callada y agradecida, Elena se sentó frente a él y por primera vez desde que lo había hallado, se permitió realmente estudiarlo. Había algo en la forma de sus cejas, en el ángulo de su nariz pequeña, en la manera en que fruncía ligeramente el entrecejo cuando se concentraba en comer, que le resultaba vagamente familiar. Pero era una familiaridad difusa, como cuando ves una fotografía muy antigua y crees reconocer a alguien, pero no puedes ubicar exactamente dónde o cuándo. «Andrés», le dijo suavemente después de que él terminara de desayunar, «¿sabes cuántos años tienes?» «7», respondió limpiándose la leche de los labios con el dorso de la mano. «Cumplí 7 en...» Se detuvo como si hubiera estado a punto de revelar algo indebido. «¿Cuándo cumpliste 7, mi amor?» Andrés la miró con esos ojos grandes y serios, como si estuviera decidiendo si podía confiar en ella con esa información. «En marzo», dijo finalmente. «Mi mamá me hizo un pastel pequeñito de caja, pero me supo muy rico».
La manera en que dijo «mi mamá», con una mezcla de amor, nostalgia y algo que podría haber sido miedo, hizo que Elena sintiera un nudo en la garganta. «¿Y dónde está tu mamá ahora, corazón?». Esta vez Andrés no respondió, simplemente bajó la mirada al papel que tenía en sus manos y Elena pudo ver que sus pequeños nudillos se habían puesto blancos de la fuerza con que lo apretaba. «No», insistió. Había aprendido a lo largo de sus 58 años que hay historias que necesitan tiempo para ser narradas y que a veces el amor más grande que se puede ofrecer es la paciencia de esperar. En lugar de seguir preguntando, se levantó y comenzó a revisar la ropa que tenía guardada en su dormitorio. En el fondo de un cajón encontró algunas camisetas que había comprado para su sobrino años atrás, cuando aún tenía contacto con esa parte de la familia. Ropa que nunca había usado porque las visitas nunca se concretaron, pero que ahora parecían haber estado aguardando exactamente este momento. Cuando regresó a la cocina, encontró a Andrés parado junto a la ventana, mirando hacia el camino polvoriento por donde había llegado el día anterior. Había algo en su postura, la forma en que se balanceaba ligeramente de un pie al otro, la manera en que su cabeza giraba al menor ruido, que le dijo a Elena que el niño estaba esperando algo, o tal vez esperando a alguien. «Estás esperando que venga. Alguien por ti, Andrés». El niño se volvió hacia ella y por un momento Elena pensó que iba a llorar. Pero en lugar de lágrimas, lo que vio en sus ojos fue una tristeza tan honda que la hizo querer abrazarlo y no soltarlo nunca. «No va a venir nadie», dijo Andrés con una certeza que no debería existir en la voz de un niño de 7 años. «Por eso tengo la carta». Y ahí estaba otra vez esa carta misteriosa. Elena se acercó y se puso en cuclillas frente a él, quedando a su altura. «Esa carta es importante, ¿verdad?». Andrés asintió solemnemente. «Mi mamá me dijo que la cuidara mucho, que era lo más importante que me había dado, más importante que todo». La forma en que dijo esas últimas palabras, como si hubiera estado a punto de decir algo específico pero se hubiera detenido, hizo que Elena sintiera una punzada de inquietud en el pecho. «¿Tu mamá te dijo algo más sobre esa carta?». Andrés la miró durante un largo momento, como si estuviera tomando una decisión trascendental. Finalmente habló, con esa seriedad que solo tienen los niños que han crecido demasiado rápido. «Me dijo que cuando llegara el momento yo iba a saber qué hacer con ella y que la persona que la leyera también iba a saber». Elena sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Había algo en la manera en que Andrés hablaba de esa carta que la hacía sentir como si estuviera parada al borde de un abismo, algo que podría cambiar no solo la vida del niño, sino también la suya propia. Pero antes de que pudiera decir algo más, Andrés se acercó a ella y por primera vez desde que lo había encontrado, la abrazó. Fue un abrazo pequeño, tímido, pero lleno de una necesidad tan inmensa que Elena sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. «Gracias por cuidarme, señora Elena», murmuró contra su hombro. «Mi mamá me dijo que iba a aparecer alguien bueno. Creo que usted es esa persona». Y mientras Elena lo abrazaba, respirando el olor a jabón y a infancia de su cabello recién lavado, se preguntó qué clase de madre le había enseñado a un niño tan pequeño a tener tanta fe en desconocidos, y más importante aún, qué clase de situación habría llevado a esa madre a dejar que su hijo caminara solo por un camino desolado con nada más que una carta misteriosa como compañía. El resto de la mañana pasó en una rutina sorprendentemente natural. Elena le cambió la ropa a Andrés. Las camisetas le quedaban un poco holgadas, pero era infinitamente mejor que los harapos con los que había llegado. Y él la ayudó con los pequeños quehaceres de la casa. Había una dulzura en la manera en que Andrés trataba de ser útil, como si sintiera que tenía que ganarse el derecho a quedarse. Pero Elena notó que sin importar lo que estuvieran haciendo, el niño nunca se alejaba más de unos cuantos pasos de ella y la carta nunca dejaba su mano.
excepto cuando tenía que usar ambas para alguna tarea específica. En esos momentos la guardaba cuidadosamente en el bolsillo de su pantalón, pero Elena podía ver que cada pocos minutos se tocaba la tela como para asegurarse de que seguía ahí. ¿Qué secretos guardaba ese pedazo de papel arrugado? ¿Y por qué Elena tenía la extraña sensación de que una vez que conociera su contenido, nada en su vida volvería a ser igual? El sol ya estaba alto cuando decidió que era tiempo de hacer algunas preguntas más específicas, pero cuando se acercó a Andrés, que estaba ayudándola a doblar ropa en la sala, el niño la sorprendió con una pregunta propia. «Señora Elena, ¿usted nunca tuvo hijos?» La pregunta la golpeó como un impacto silencioso en el estómago. Elena se quedó inmóvil por un momento con una camiseta a medio doblar en las manos. «No, mi amor», respondió finalmente con una voz que trató de mantener firme. «Nunca tuve hijos». Andrés la estudió con esa intensidad que tienen los niños, esa manera de ver directamente al corazón de las cosas. ¿Porque no quiso o porque no pudo? Era una pregunta demasiado profunda para salir de los labios de un niño de 7 años. Pero Elena se dio cuenta de que Andrés no era un niño común. La vida ya le había enseñado cosas que la mayoría de los adultos prefieren ignorar. «Porque tuve miedo», le respondió con una honestidad que la sorprendió a ella misma. A veces, el miedo nos hace tomar decisiones que después no podemos cambiar. Andrés asintió como si entendiera perfectamente lo que ella quería decir. «Mi mamá también tenía miedo», dijo, «pero me dijo que a veces el amor es más grande que el miedo. Por eso escribió la carta». Y ahí estaban otra vez, dando vueltas alrededor de ese misterio de papel. Elena sentía que cada conversación con Andrés la acercaba más a una verdad que no estaba segura de estar preparada para conocer. Pero al mismo tiempo, mientras miraba a ese niño pequeño y serio, con sus ojos demasiado sabios y su carta misteriosa, se daba cuenta de que por primera vez en muchos años no se sentía sola. Por primera vez en mucho tiempo se sentía necesaria, y esa sensación era tan hermosa y tan aterradora como el amor mismo. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te está gustando este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias Históricas. Publicamos videos todos los días. Dale like si te conmueve esta historia y déjanos un comentario contándonos desde dónde nos escuchas y a qué hora. Era la tercera noche que Andrés pasaba en casa de Elena y ya parecía como si siempre hubiera estado allí. Se había establecido una rutina silenciosa pero cómoda. Desayunos compartidos en la pequeña mesa de la cocina, tardes ayudando con la limpieza, noches con cenas simples seguidas de historias que Elena inventaba para él antes de dormir. Pero esa noche era diferente. Andrés había estado más callado que de costumbre durante la cena, jugando con la comida en su plato más que comiéndola. Sus ojos grandes y serios se posaban en Elena de vez en cuando, como si quisiera decir algo, pero no supiera cómo empezar. La carta, como siempre, estaba sobre su regazo, pero Elena notó que la tocaba más frecuentemente, como si estuviera debatiéndose internamente sobre algo importante. «¿Estás bien, mi niño?», le preguntó Elena mientras recogía los platos. «Pareces preocupado». Andrés la miró con esa intensidad que ya se había vuelto familiar, esa manera de estudiar su rostro, como si tratara de leer algo escrito en un idioma que apenas estaba aprendiendo. «Señora Elena», dijo finalmente con una voz más pequeña que de costumbre, «¿usted cree en los secretos?» «¿Qué clase de secretos?» «En corazón, los secretos que las mamás les guardan a sus hijos, los secretos que a lo mejor pueden doler mucho cuando se saben, pero que también pueden ser importantes». Elena sintió que algo se tensaba en su pecho. Se sentó en la silla junto a Andrés, quedando a su altura. «Creo que hay secretos que se guardan para proteger y secretos que se guardan por miedo», le respondió con cuidado. «Y a veces, cuando llega el momento correcto,
Es mejor que los secretos se conviertan en verdades. Andrés asintió lentamente, como si esas palabras confirmaran algo que ya había estado pensando. Miró hacia la carta en sus manos, después hacia Elena, después otra vez hacia la carta. Mi mamá me dijo que esta carta tenía un secreto muy grande. Me dijo que cuando encontrara a la persona correcta, yo iba a saber que era tiempo de compartirlo. El corazón de Elena comenzó a latir más rápido. Había estado esperando este momento desde la primera noche, pero ahora que parecía estar llegando, se sentía extrañamente nerviosa. ¿Y tú crees que yo podría ser esa persona correcta? Andrés la miró directamente a los ojos con esa seriedad que lo hacía parecer mucho mayor. Usted me canta canciones que mi mamá también cantaba. Hace café de la misma manera y cuando sonríe se ve igualita a alguien que yo conozco. Elena sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. ¿Igualita a quién? ¿A su madre? ¿A alguien más de su familia? Andrés, le dijo con voz suave, si quieres mostrarme esa carta, yo la voy a leer con mucho cuidado y sin importar lo que diga, no va a cambiar nada entre tú y yo. Tú ya eres parte de esta casa, ¿entiendes? Los ojos de Andrés se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de un peso que finalmente podía compartir. ¿Me promete que no se va a enojar? ¿Me promete que no me va a mandar lejos? Te lo prometo con todo mi corazón, mi niño hermoso. Con manos temblorosas, Andrés comenzó a desdoblar el papel que había guardado tan celosamente durante días. Era más grande de lo que Elena había pensado y estaba escrito en ambos lados con una letra apretada y urgente. Mientras Andrés lo alisaba sobre la mesa, Elena pudo ver que algunas partes estaban borrosas, como si lágrimas hubieran caído sobre la tinta. «Léala en voz alta», le pidió Andrés. «Mi mamá me enseñó las letras, pero todavía no sé leer todo muy bien». Elena tomó el papel con cuidado, como si fuera un objeto sagrado, y en cierto modo lo era. Era la última conexión de Andrés con su madre, las últimas palabras que ella había podido darle. Comenzó a leer y desde las primeras líneas sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. «Mi querido Andrés, si estás leyendo esta carta o se la estás mostrando a alguien, significa que yo ya no estoy contigo. Significa que pasó lo que yo más temía que pasara, pero también significa que fuiste lo suficientemente valiente para buscar ayuda cuando la necesitaste. Hay tantas cosas que quería decirte cuando fueras más grande, tantas cosas sobre nuestra familia que no sabía cómo explicarte. Pero ahora que el tiempo se me está acabando, necesito que sepas la verdad, aunque duela. Tu papá no está muerto. Como te dije, tu papá nunca supo que tú existías, porque yo tuve miedo de decírselo. Él estaba casado con otra mujer cuando tú fuiste concebido y yo pensé que era mejor desaparecer que causar dolor a todos. Pero hay algo más, mi amor, algo que me ha perseguido todos estos años y que ahora al final necesito que alguien más sepa. Tu papá se llama Javier Ramírez y vive en... Elena se detuvo abruptamente. Sus manos comenzaron a temblar tan fuerte que casi no podía sostener el papel. Javier Ramírez, su hermano Javier, el hermano que se había casado hace 8 años, que vivía a apenas 2 pueblos de distancia, que nunca había mencionado nada sobre una mujer llamada... Miró la firma al final de la carta y sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Con todo mi amor, tu mamá que siempre te amó. Lucía Méndez. Lucía, la mujer que había trabajado en la panadería del pueblo hace años. La mujer tímida y dulce de la que Javier había hablado una vez, mencionando que era una lástima que hubiera desaparecido tan de repente sin despedirse de nadie. Elena levantó los ojos del papel y miró a Andrés, que la observaba con preocupación. «Señora Elena, ¿está bien?», se puso muy pálida. Y entonces Elena entendió por qué Andrés le había resultado tan familiar desde el primer momento. Los ojos, la forma,
de la nariz, la manera de fruncir el ceño. No se parecía a ella, se parecía a Javier, se parecía a su hermano. Andrés era su sobrino, el hijo que Javier nunca supo que tenía, el nieto que sus padres nunca conocieron antes de morir, la continuación de su familia que había aparecido en su camino cuando menos lo esperaba. Andrés, logró decir con voz temblorosa, tu mamá te dijo algo más sobre Javier Ramírez. Me dijo que él vivía cerca de aquí. Me dijo que tenía familia buena y que si algo me pasaba a ella, yo tenía que encontrar la manera de llegar hasta él o hasta alguien de su familia. Elena sintió que las lágrimas comenzaban a nublar sus ojos. Todo empezaba a tener sentido de una manera que era hermosa y dolorosa al mismo tiempo. Me dijo que él tenía una hermana, continuó Andrés, sin darse cuenta de cómo cada palabra impactaba a Elena. Una hermana que nunca se casó, que vivía sola, pero que tenía un corazón muy grande. Me dijo que si la encontraba, ella me iba a cuidar, aunque no me conociera. Las lágrimas ahora corrían libremente por las mejillas de Elena. Andrés la miraba con preocupación, sin entender por qué su historia estaba causando tanto dolor. Hice algo malo, señora Elena, por eso está llorando. Elena se acercó a él y lo abrazó con una fuerza que contenía años de amor guardado, años de maternidad que había negado, años de familia que había creído perdida para siempre. No, mi amor, susurró contra su cabello. No hiciste nada malo. Es que a veces las sorpresas más hermosas también dan un poco de miedo. Se apartó lo suficiente para mirarlo a los ojos, esos ojos que ahora reconocía como los mismos ojos de Javier cuando era pequeño, los mismos ojos de su padre, los ojos de su familia. Andrés, ¿sabes lo que significa esta carta? El niño negó con la cabeza, pero había algo en su expresión que le decía a Elena que tal vez, en lo más profundo de su corazón de 7 años, sí había intuido algo. Significa que tu papá es mi hermano. Significa que tú eres mi sobrino. Significa que cuando apareciste en mi camino, hace 3 días, no fue casualidad. Fuiste guiado hasta donde tenías que estar. Andrés abrió los ojos muy grandes, procesando esta información que era demasiado inmensa para su pequeña mente, pero que su corazón parecía entender perfectamente. «¿Usted es mi tía?» «Soy tu tía, Elena», le confirmó, y al decir esas palabras, sintió como si hubiera estado esperando toda su vida para pronunciarlas. «Y tú eres el sobrino que nunca supe que tenía, pero que mi corazón reconoció desde el primer momento». Andrés se quedó callado durante un largo rato y Elena pudo ver que estaba tratando de encajar todas las piezas de este rompecabezas que había sido su vida hasta ese momento. «Por eso me sentí seguro con usted desde el principio», dijo finalmente. «Por eso, cuando la vi, me acordé de las canciones que cantaba mi mamá. Porque somos familia, mi amor, y la familia se reconoce, aunque nunca se haya visto antes». Elena volvió a la carta, leyendo, ahora con ojos nuevos, las palabras que Lucía había escrito. Había más, mucho más. «Javier, si algún día lees esta carta, quiero que sepas que nunca te culpé por nada. Tú no sabías que yo existía cuando tomé la decisión de desaparecer. Tenías tu propia vida, tu propia familia que construir y yo no quería complicar eso. Pero Andrés es tuyo, es tu hijo. Y se parece tanto a ti que a veces me dolía mirarlo. Tiene tu manera de fruncir el ceño cuando se concentra, tu sonrisa torcida cuando está contento, y esa terquedad silenciosa que tú tenías cuando eras joven y que tu hermana Elena siempre me contaba. Sí, conocí a Elena. Trabajé en la panadería donde ella compraba, y muchas veces me habló de ti con tanto cariño que yo deseaba poder decirle la verdad. Ella me contaba que esperaba que algún día tuvieras hijos, que sería la tía más amorosa del mundo. Nunca supo que ese hijo ya existía, que ya estaba creciendo a apenas unos kilómetros de distancia. Si algo me pasa, por favor, no dejes que Andrés termine en un orfanato,
Él tiene familia, tiene a su papá y tiene a una tía que durante años soñó con tener niños que cuidar. No los prives de conocerse, no prives a Andrés del amor que se merece, ni te prives tú del amor que él puede darte. Perdóname por haberte quitado 7 años de ser papá. Perdóname por haberte quitado a tu hermana la oportunidad de ser tía desde el principio. Pero sobre todo, perdóname por dejar a Andrés solo en este mundo, cuando lo que más necesita es la seguridad de saber que pertenece a alguien. Con amor y arrepentimiento, Lucía. Pede. En el bolsillo trasero de su pantalón está mi anillo de graduación. Es lo único de valor que tengo, pero quiero que sea para Andrés cuando sea mayor. Tiene grabada la fecha en que nació, porque ese fue el día más feliz de mi vida. Elena terminó de leer con la voz quebrada por la emoción. Andrés había estado escuchando en silencio, y aunque no entendía todas las implicaciones de lo que estaba oyendo, parecía comprender lo esencial. Que no estaba solo, que nunca había estado realmente solo, que la familia que su madre había mencionado en sus cuentos de buenas noches era real, y estaba aquí, abrazándolo en una cocina pequeña, pero llena de amor. ¿Mi papá también me va a querer?, preguntó con esa vulnerabilidad que partía el corazón. Tu papá va a amarte desde el segundo en que te vea, le aseguró Elena. Va a llorar de felicidad igual que estoy llorando yo ahora. Va a sentirse mal por no haberte conocido antes, pero va a estar tan agradecido de que ahora sí pueda ser tu papá. ¿Y usted va a seguir siendo mi tía Elena? Voy a ser tu tía Elena para siempre, mi amor. Pase lo que pase, vayas donde vayas, siempre vas a tener una tía que te ama y una casa donde eres bienvenido. Andrés se levantó de su silla y se acercó a Elena. Esta vez, su abrazo no fue tímido ni dudoso. Fue el abrazo de un niño que finalmente entendía que había encontrado su lugar en el mundo. Gracias por leer mi carta, tía Elena, susurró. Mi mamá tenía razón. Usted era la persona correcta, y mientras lo abrazaba, Elena pensó en los misteriosos caminos que toma el destino. Había pasado años lamentándose por los hijos que nunca tuvo, por la familia que nunca construyó, por el amor maternal que creía destinado a quedarse sin usar. Pero el universo, con su sabiduría infinita, había estado preparando este momento. Había estado guardando a Andrés para ella y a ella para Andrés. Esa noche, después de acostar a su sobrino, y qué dulce era poder usar esa palabra. Elena se sentó en su pequeña sala con la carta de Lucía en las manos. Mañana tendría que llamar a Javier. Mañana tendría que encontrar las palabras para explicarle que su vida había cambiado completamente sin que él lo supiera. Pero esta noche simplemente se permitió sentir la felicidad de saber que su casa por fin estaba completa, que el niño que dormía en su sofá no era solo un pequeño que había encontrado por casualidad, sino su sangre, su familia, su regalo del cielo. Y en 1900, el fondo de su corazón le dio las gracias a Lucía Méndez, una mujer a la que apenas había conocido, pero que le había confiado lo más preciado que tenía. Una mujer que incluso en sus últimos momentos había tenido la sabiduría de saber que el amor encuentra su camino, sin importar cuántos años o cuántas lágrimas tenga que atravesar para llegar a casa. El teléfono de la casa de Elena había sonado apenas 3 veces cuando la voz familiar de su hermano Javier respondió del otro lado de la línea. Eran las 8 de la mañana y Elena había estado despierta desde las 5, ensayando mentalmente cómo empezar esta conversación que cambiaría la vida de todos para siempre. Elena, ¿estás bien? Es muy temprano para que llames. La voz de Javier sonaba preocupada y Elena se dio cuenta de que efectivamente era extraño que llamara tan temprano. En los últimos años, sus conversaciones telefónicas habían sido esporádicas, limitándose a felicitaciones de cumpleaños y navidades. No habían sido especialmente
Cercanos desde que él se había casado con Claudia, no por conflictos, sino por esa natural distancia que a veces se crea cuando las vidas toman caminos diferentes. Javier, necesito que vengas a mi casa hoy. Es importante. ¿Qué pasó? ¿Estás enferma? Elena miró hacia la sala donde Andrés estaba sentado en el sofá, jugando silenciosamente con un carrito de juguete que ella había encontrado en el fondo de un armario. El niño había desayunado en silencio esa mañana, intuyendo que algo importante estaba a punto de suceder. Cada tanto levantaba los ojos hacia ella, como buscando confirmación de que todo seguía estando bien. No estoy enferma, Javier, pero necesito hablar contigo cara a cara. Es sobre algo que vas a querer saber, algo sobre papá y mamá que nunca supiste. No era exactamente cierto, pero Elena sabía que mencionar a sus padres fallecidos era la única manera de asegurar que Javier vendría inmediatamente. Y en cierto modo, sí tenía que ver con ellos. Tenían un nieto que nunca conocieron, un pedazo de familia que se había perdido y que ahora regresaba a casa. Elena, me estás asustando. Dime qué pasa, por favor. Javier, solo ven y ven solo. No traigas a Claudia. Todavía no. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Elena podía imaginar a su hermano en la cocina de su casa, probablemente tomando café antes de ir a trabajar, tratando de descifrar qué podía ser tan urgente y tan secreto que requiriera que viniera solo. ¿Algo pasó con la herencia de papá? ¿Y mamá? ¿Encontraste algún papel importante? Algo así, respondió Elena, porque en cierto modo era verdad. Había encontrado el papel más importante de todos. Javier, por favor, confía en mí. Ven hoy por la tarde. Está bien, está bien. Salgo del trabajo temprano y voy para allá. Pero Elena, si es algo malo, no es algo malo, lo interrumpió. Es algo que va a cambiarte la vida, pero no es malo. Después de colgar, Elena se sentó junto a Andrés en el sofá. El niño había estado escuchando la conversación y aunque no había entendido todos los detalles, sabía que se trataba de él. ¿Le va a decir a mi papá sobre mí? Le voy a enseñar la carta igual que tú me la enseñaste a mí, le explicó Elena tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Y le voy a explicar que tienes 7 años y que has estado esperando conocerlo toda tu vida sin saberlo. ¿Y si él no me quiere?, preguntó Andrés con esa vulnerabilidad que siempre hacía que a Elena se le partiera el corazón. ¿Y si piensa que soy un problema? Elena se arrodilló frente a él, mirándolo directamente a los ojos. Eran los ojos de Javier. No había duda alguna. La misma forma almendrada, la misma manera de entrecerrarlos ligeramente cuando estaba preocupado. Mi amor, tu papá es un hombre bueno. Cuando éramos pequeños, él siempre cuidaba de los animalitos heridos que encontrábamos. Siempre decía que quería tener una familia grande con muchos niños. El problema es que él y su esposa han estado tratando de tener bebés por años y no han podido. Andrés procesó esta información en silencio. Entonces, yo voy a ser como un regalo. Vas a ser el regalo más grande que tu papá haya recibido en su vida. Las horas hasta la tarde se sintieron interminables. Elena limpió la casa 3 veces, reorganizó la cocina y cocinó suficiente comida como para alimentar a una familia completa, aunque no sabía si Javier tendría estómago para comer después de enterarse de la noticia. Andrés la ayudaba calladamente, pero Elena podía ver que estaba nervioso. Cada tanto se tocaba el bolsillo donde guardaba el anillo de graduación de su madre, el único tesoro que tenía aparte de la carta. A las 4 de la tarde, el sonido de un vehículo acercándose por el camino de tierra hizo que tanto Elena como Andrés se quedaran inmóviles. Era un Honda Civic gris que Elena reconoció inmediatamente. Javier había llegado. ¿Estás listo, mi amor?, le preguntó a Andrés. El niño asintió, aunque Elena podía ver que sus manos temblaban ligeramente. Recuerda que sin importar lo que pase, tú ya tienes una casa conmigo. Esa es una promesa que nunca se va a romper.
Los pasos de Javier se escucharon en la entrada, seguidos de su toque característico en la puerta. Elena abrió y por un momento se quedó sin palabras. Su hermano se veía mayor de lo que recordaba. A los 45 años, Javier había desarrollado algunas canas en las sienes y líneas de preocupación alrededor de los ojos, pero seguía siendo el hermano que recordaba, alto y fuerte, con esa sonrisa fácil que ahora estaba teñida de ansiedad. Elena, ¿qué es tan importante que no me pudiste decir por teléfono? Javier entró a la sala y se detuvo inmediatamente al ver a Andrés sentado en el sofá. Sus ojos se movieron del niño a Elena con una expresión de confusión total. ¿Quién es este niño? Elena cerró la puerta y se acercó a Andrés, poniéndole una mano protectora en el hombro. Javier, quiero presentarte a Andrés. Andrés, este es tu tío. Javier. Javier frunció el ceño, más confundido que antes. ¿Mi tío? ¿Elena? ¿De qué estás hablando? ¿Es hijo de alguno de nuestros primos? No, Javier, siéntate, por favor. Lo que tengo que decirte es muy importante. Javier se sentó lentamente en la silla frente al sofá sin dejar de mirar a Andrés. Elena pudo ver el momento exacto en que algo en el rostro del niño le resultó familiar, porque la expresión de Javier cambió de confusión a algo más profundo, algo que podría haber sido reconocimiento inconsciente. Andrés, le dijo Elena, suavemente, ¿puedes darle a Javier la carta de tu mamá? Con manos que temblaban visiblemente, Andrés sacó la carta del bolsillo de su pantalón, se acercó tímidamente a Javier y se la extendió. Mi mamá escribió esto para usted, dijo con su vocecita clara. Ella me dijo que usted era mi papá. El mundo se detuvo. Javier tomó la carta como si fuera una bomba a punto de explotar. Sus ojos se movieron rápidamente entre Andrés y Elena, buscando alguna explicación que tuviera sentido. Elena, ¿qué está pasando aquí? Lee la carta, Javier. Todo está explicado ahí. Con manos que comenzaban a temblar, Javier desdobló el papel y comenzó a leer. Elena observó su rostro mientras procesaba cada línea, cada revelación, cada pedazo de la verdad que había estado oculta durante 7 años. Vio el momento exacto en que Javier leyó el nombre Lucía Méndez. Sus ojos se abrieron muy grandes y su respiración se aceleró. Lucía, murmuró, la mujer de la panadería, la que desapareció de repente. Siguió leyendo y Elena vio cómo la comprensión iba transformando su expresión. Sorpresa, shock, dolor, arrepentimiento. Y finalmente, cuando levantó los ojos para mirar a Andrés, algo que solo podía describirse como amor instantáneo. Andrés, dijo Javier con voz quebrada, ¿cuántos años tienes? 7, respondió Andrés acercándose un poco más. Cumplí en marzo. Javier hizo un cálculo rápido en su cabeza. Marzo de hace 7 años. Eso coincidía perfectamente con el periodo en que había conocido a Lucía. Esos meses antes de su boda, cuando había estado confundido, asustado por el compromiso, buscando escapar de sus propias responsabilidades en brazos de una mujer que lo entendía sin juzgarlo. Dios mío, susurró, Dios mío, eres mi hijo. Se levantó de la silla tan abruptamente que casi la tiró y se arrodilló frente a Andrés. Ahora que sabía la verdad, podía ver todo lo que había estado ahí desde el principio. La forma de los ojos, la línea de la mandíbula, la manera en que Andrés fruncía el ceño cuando se concentraba. Era como mirarse en un espejo del pasado. ¿Por qué nunca me dijo?, preguntó Javier. Y Elena no estaba segura si le hablaba a Andrés, a ella o a la memoria de Lucía. ¿Por qué nunca me dijo que tenía un hijo? La carta lo explica, respondió Elena suavemente. Ella pensó que era mejor así. Tú estabas a punto de casarte, tenías tu vida planeada. Ella no quería complicar las cosas. Javier volvió a leer la carta, esta vez más despacio, absorbiendo cada detalle. Cuando terminó, había lágrimas en sus ojos. He perdido 7 años, dijo.
7 años de su vida, sus primeras palabras, sus primeros pasos, sus primeros días de escuela, todo. Andrés, que había estado observando la reacción de Javier con cuidado, se acercó aún más. «Mi mamá me contaba historias sobre usted», dijo. «Me decía que usted era bueno y que le gustaba arreglar cosas rotas. Me enseñó a imaginar cómo sería tener un papá que supiera arreglar todo». Javier se rompió completamente. Tomó a Andrés en sus brazos y lo abrazó como si quisiera compensar con ese abrazo todos los abrazos perdidos de 7 años. Elena pudo ver cómo los hombros de su hermano se sacudían con sollozos silenciosos. «Lo siento mucho, mi hijo», murmuró Javier contra el cabello de Andrés. «Siento mucho no haber estado ahí para ti y para tu mamá. Siento mucho que hayas tenido que crecer sin mí». «No importa», respondió Andrés, rodeando el cuello de Javier con sus bracitos pequeños. «Tía Elena dice que el amor encuentra su camino y usted me encontró». Javier se apartó lo suficiente para mirar a Andrés a los ojos, esos ojos que ahora reconocía como propios. «Tía Elena cuidó bien de ti. Tía Elena me salvó», respondió Andrés con esa seriedad que ya Elena conocía también. «Me encontró cuando más la necesitaba». Javier miró a su hermana y en sus ojos Elena vio una gratitud tan profunda que no necesitó palabras. «Gracias», le dijo simplemente. «Gracias por cuidar de mi hijo cuando yo ni siquiera sabía que existía». «Es mi sobrino», respondió Elena, sintiendo que el corazón se le iba a salir del pecho de tanto amor. «Es mi familia». Javier volvió su atención a Andrés, tocando su rostro como si necesitara confirmar que era real. «¿Qué pasó con tu mamá, hijo? ¿Dónde está ahora?» Andrés bajó la mirada y Elena se acercó para poner una mano consoladora en su espalda. «Mi mamá se enfermó mucho», explicó Andrés con voz pequeña. «Se puso muy flaquita y tosía todo el tiempo. Me dijo que tenía que ser valiente, que tenía que encontrar a mi familia. Por eso caminé hasta que tía Elena me encontró». Javier cerró los ojos, procesando el dolor de saber que Lucía había muerto sola, enferma, preocupándose hasta el final por el bienestar de su hijo. «¿Cuánto tiempo estuvo enferma?» «No sé», respondió Andrés. «Mucho tiempo, pero siempre me decía que yo tenía que estar preparado para cuando llegara el momento de encontrarlos a ustedes». Elena vio cómo Javier luchaba con la culpa, con el arrepentimiento, con la rabia de todas las cosas que no sé. Podían cambiar, pero también vio cómo poco a poco esos sentimientos fueron siendo reemplazados por algo más fuerte, la determinación de ser el padre que Andrés necesitaba, ahora y siempre. «Andrés», le dijo Javier, «sé que es muy confuso todo esto. Sé que has pasado por muchas cosas difíciles, pero quiero que sepas algo. Desde este momento, nunca más vas a estar solo. Tienes un papá que te ama y una tía que te ama, y vas a tener todo lo que necesites. ¿Puedo seguir viviendo con tía Elena a veces?», preguntó Andrés, y Elena sintió que se le derretía el corazón. «Me gusta su casa, me gusta cómo huele a café por las mañanas». Javier miró a Elena con una pregunta silenciosa en los ojos. «Claro que puedes, mi amor», respondió ella. «Esta siempre va a ser tu casa también. Y mi casa va a ser tu casa también», añadió Javier. «Vas a tener 2 casas, 2 camas y toda la familia que puedas soportar». Por primera vez desde que Elena lo había conocido, Andrés sonrió completamente. No fue esa sonrisa, tímida y cautelosa, que había estado mostrando durante días. Fue una sonrisa brillante, completa, de un niño que finalmente sabía que pertenecía a algún lugar, y mientras lo observaba sonreír, abrazado por su padre recién encontrado, Elena pensó en los milagros silenciosos que a veces ocurren en las vidas más comunes. Pensó en Lucía, donde quiera que estuviera ahora, y le agradeció por haber tenido la sabiduría de confiar en que el amor encuentra su camino. Su familia estaba completa de una manera que nunca había imaginado posible, y la carta arrugada que había cambiado todo seguía ahí,
sobre la mesa, como testimonio de que a veces las decisiones más difíciles son también las más llenas de amor. Era medianoche cuando Javier finalmente se fue de casa de Elena después de haber pasado 8 horas conociendo a su hijo, escuchando sus historias, llenándose los ojos con cada gesto, cada sonrisa, cada palabra que había perdido durante 7 años. Se habían quedado conversando hasta muy tarde y Andrés se había quedado dormido en el sofá entre los dos, con una mano en la rodilla de su padre y la otra aferrada al brazo de su tía Elena. Habían acordado que Andrés se quedaría con Elena esa noche. Era mejor no alterarlo demasiado de una vez, pero Javier volvería por la mañana para hablar sobre los arreglos más permanentes. También tenía que hablar con Claudia, su esposa. Una conversación que no sabía cómo empezar, pero que no podía postergar. Elena había acostado a Andrés en su propia cama esa noche, sintiendo que después de todo lo que había pasado, el niño necesitaba la seguridad extra de saber que ella estaba cerca. Se había quedado sentada en una silla junto a la cama, mirándolo dormir, maravillándose de cómo en solo unos días su mundo había cambiado completamente, pero algo la inquietaba. Durante toda la tarde, mientras Javier y Andrés se conocían, Elena había estado pensando en los detalles de la historia de Lucía. Había inconsistencias que no lograba entender, pedazos que no encajaban completamente. ¿Por qué Lucía había esperado hasta estar tan enferma para escribir la carta? ¿Por qué no había buscado ayuda antes? ¿Y por qué Andrés había aparecido específicamente en su camino en lugar de ir directamente a buscar a Javier? A las 2 de la mañana, cuando no podía dormir, Elena tomó una decisión. Se levantó silenciosamente y fue a la sala, donde encendió una lámpara pequeña y volvió a leer la carta de Lucía. Esta vez la leyó palabra por palabra, línea por línea, buscando algo que se le hubiera escapado la primera vez, y lo encontró. Era una sección cerca del final que había leído rápidamente antes, concentrada como estaba en la revelación de la paternidad de Javier. Pero ahora, con más calma, las palabras cobraron un significado completamente diferente. Elena, si eres tú quien está leyendo esto, significa que Andrés te encontró a ti primero, como yo esperaba que pasara. Sé que debes estar confundida preguntándote por qué no escribí esta carta directamente para Javier. La verdad es que tú también necesitas saber algo. Durante el tiempo que trabajé en la panadería del pueblo, no solo conocí a Javier, también te conocí a ti. Te observé durante meses cada vez que venías a comprar. Vi cómo mirabas a los niños en la calle, cómo se te iluminaban los ojos cuando alguna clienta traía a su bebé. Vi cómo les hablabas a los animalitos callejeros con esa ternura que guardas para quien más lo necesita. Y vi algo más, Elena. Vi que había días en que venías a la tienda solo para hablar con alguien, para no estar sola. Vi que había una tristeza muy profunda en tus ojos, la tristeza de alguien que había tomado decisiones difíciles sobre la maternidad. Un día, después de que Javier dejara de venir, después de su boda, tú llegaste más triste que nunca. Yo estaba organizando unas cajas en el almacén y te oí hablando por teléfono. Estabas llorando. Le decías a alguien, creo que a una amiga, que habías tomado la decisión de no tener hijos porque tenías miedo de repetir los errores de tu propia madre, pero que ahora te arrepentías. Decías que era demasiado tarde, que ya habías perdido tu oportunidad de ser madre. Esa conversación me persiguió durante meses, Elena, porque yo tenía en mis brazos al hijo de tu hermano y sabía que tú tenías tanto amor para dar. Sabía que si algo me pasaba, Andrés no necesitaba solo encontrar a su padre. Necesitaba encontrar a la tía que ya lo amaba sin conocerlo. Elena se detuvo con el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo en el silencio de la madrugada. Lucía la había observado. Había escuchado esa conversación privada y dolorosa que Elena había tenido con su amiga Ana hacía años.
Siguió leyendo. Pero hay algo más, Elena. Algo que descubrí después. Algo que me hizo entender que Andrés, llegando a tu vida, no era solo importante para ti, era necesario para él. Cuando Andrés cumplió 5 años, me enfermé por primera vez. No era la enfermedad que me mató. Esa llegó después, pero fue lo suficientemente seria como para que tuviera que llevarlo conmigo al hospital varias veces. En una de esas visitas, mientras esperábamos en la sala de emergencias, Andrés comenzó a hablar con una enfermera mayor. Elena, esa enfermera, se llamaba Marta Ramírez. Marta Ramírez, que fue empleada del hospital hasta hace 3 años. Marta Ramírez, que era la tía de tu padre. Marta Ramírez, que antes de retirarse me contó una historia que me dejó sin aliento. Me dijo que tu padre, antes de casarse con tu madre, había tenido una relación con una mujer muy joven del pueblo. Una mujer que se quedó embarazada, pero que desapareció una noche sin dejar rastro. Tu padre nunca supo qué pasó con ella o con el bebé, Elena. Esa mujer era mi abuela y ese bebé era mi madre. Marta me mostró un certificado de nacimiento que había guardado todos estos años, esperando encontrar a la familia correcta. Mi madre se llamaba Sofía Delgado, pero su apellido original era Ramírez. Tu padre era su padre, Elena. Tu padre, Ricardo, era mi abuelo. Eso significa que Andrés no es solo tu sobrino por parte de Javier. También es tu sobrino nieto por parte de tu padre. La sangre que corre por sus venas es la misma que corre por las tuyas, pero de 2 maneras diferentes. Y significa algo más. Significa que cuando Andrés apareció en tu camino, no fue solo porque el destino quería darle un hogar, fue porque el destino quería corregir una injusticia muy antigua. Tu padre perdió a su primera hija sin saberlo. Tú perdiste la oportunidad de conocer a tu media hermana, y Andrés estuvo a punto de crecer sin conocer a ninguna de sus 2 familias, pero ahora todo puede estar completo. Andrés puede tener no solo a su padre Javier, sino también a ti, Elena. Y tú puedes tener no solo a tu sobrino, sino también al último pedazo de una historia familiar que nunca supiste que existía. Elena dejó caer la carta. Sus manos temblaban tan fuerte que no podía sostener el papel. Todo su mundo se había vuelto a tambalear, pero esta vez de una manera que era imposible de procesar. Andrés no era solo su sobrino, era su sobrino nieto. También era el hijo de su hermano Javier y al mismo tiempo el bisnieto de su padre Ricardo por una línea familiar que nunca había conocido. La mujer que había desaparecido misteriosamente del pueblo años antes de que ella naciera era su media hermana. Lucía no era solo la madre de Andrés, era también su sobrina, la hija de la hermana que nunca supo que tenía. Elena se quedó sentada en el silencio de su sala tratando de procesar una verdad que era demasiado grande, demasiado compleja, demasiado perfectamente imposible para ser una coincidencia. Se levantó con piernas temblorosas y fue hasta el viejo baúl de madera que guardaba en su dormitorio, en el rincón más alejado del armario. Era un baúl que había pertenecido a su madre, lleno de fotografías familiares, documentos viejos y recuerdos que rara vez revisaba, porque le traían demasiados recuerdos dolorosos de los padres que había perdido. Buscó hasta encontrar lo que necesitaba, el álbum de fotografías más antiguo, el que su madre había comenzado antes de que ella naciera. Lo llevó hasta la sala y lo abrió bajo la luz de la lámpara. Ahí estaba la fotografía que había visto cientos de veces sin prestarle verdadera atención. Su padre, Ricardo, a los 28 años, parado junto a una mujer muy joven y hermosa que sonreía tímidamente hacia la cámara. Al reverso de la foto, con la letra cuidadosa de su madre, estaba escrito Ricardo y Sofía, 1965. Sofía. Elena acercó la fotografía a la luz. La mujer de la imagen tenía los mismos ojos grandes y serios que Andrés, la misma forma delicada de la nariz,
la misma sonrisa ligeramente torcida que había notado en su sobrino cuando estaba contento. Su padre había hablado muy pocas veces de Sofía y siempre con una tristeza que Elena nunca había entendido completamente. Solo sabía que había sido una muchacha dulce, que había tenido que irse del pueblo por circunstancias familiares y que él siempre había esperado volver a saber de ella. Nunca había sabido que Sofía se había ido porque estaba embarazada. Nunca había sabido que había tenido una media hermana creciendo en algún lugar, probablemente no muy lejos de donde ella misma había crecido. Con manos que seguían temblando, Elena buscó más fotografías. En el fondo del álbum encontró algo que nunca había visto antes. Una carta escrita con la letra de su padre que aparentemente nunca había sido enviada. Mi querida Sofía, han pasado 3 años desde que te fuiste y no ha pasado un solo día sin que me pregunte dónde estás, cómo estás, si alguna vez podré pedirte perdón por no haber sabido cuidarte mejor. Tu familia me dijo que habías decidido empezar una nueva vida en otro lugar, pero nunca me dijeron dónde. He preguntado en todos los pueblos cercanos, pero es como si hubieras desaparecido del mundo. Si algún día lees esta carta, quiero que sepas que nunca dejé de amarte y que si tuviste que irte por mi culpa, eso es algo con lo que tendré que vivir para siempre. También quiero que sepas que sin importar lo que haya pasado, siempre habrá un lugar para ti en mi vida, en mi casa, en mi corazón. Tuyo, Ricardo. Elena sintió que las lágrimas empezaban a correr por sus mejillas. Su padre había amado a Sofía, la había buscado. Había vivido con el dolor de su desaparición durante años, sin saber nunca que ella había estado criando a su hija en secreto, que había tenido una nieta que creció sin conocer a su familia paterna. Y ahora, todos esos años después, esa familia perdida había regresado en la forma de Andrés, un niño de 7 años que llevaba en sus venas la sangre de 2 historias de amor interrumpidas, de 2 generaciones de secretos familiares que finalmente encontraban la manera de reunirse. Elena volvió a la carta de Lucía y continuó leyendo la parte final. Sé que todo esto debe ser abrumador, Elena. Sé que es demasiada información, demasiadas conexiones que parecen imposibles. Pero cuando Marta me contó la historia de Sofía y me mostró ese certificado de nacimiento, supe que no era casualidad que yo hubiera conocido a Javier, ni que hubiera trabajado en esa panadería donde tú ibas, ni que Andrés tuviera que encontrar su camino hacia ti. Mi madre me habló de su padre biológico solo una vez antes de morir. Me dijo que había sido un hombre bueno, que la había amado, pero que su propia familia la había obligado a elegir entre él y la respetabilidad. Eligió proteger el honor de su familia, pero siempre se arrepintió. Me dijo que algún día, cuando yo fuera mayor, trataría de encontrar a la familia que había perdido. Nunca lo hice mientras ella estaba viva, porque veía que hablar de eso la entristecía mucho. Pero después, cuando Andrés nació y empezó a crecer, me di cuenta de que él tenía derecho a conocer todas sus raíces. No solo la parte de Javier, sino también la parte que se remonta a tu padre, a Sofía, a toda esa historia de amor que nunca pudo completarse. Andrés, es la segunda oportunidad, Elena. Es la oportunidad de que todas esas historias interrumpidas finalmente tengan un final feliz. Es la oportunidad de que tú tengas la familia que siempre quisiste, de que Javier tenga el hijo que nunca supo que tenía y de que las decisiones dolorosas del pasado se transformen en bendiciones del presente. Cuídalo como sé que lo vas a cuidar. Ámalo como sé que ya lo amas. Y dile cuando sea mayor que su mamá siempre supo que el lugar donde pertenecía era junto a ti. Con todo mi amor y toda mi gratitud, Lucía. PD. En el hospital guardaron algunas pertenencias de mi madre cuando murió. Entre ellas había una cadena con un dije que era de Sofía, su madre. Es una pequeña cruz de oro con las iniciales SR, Sofía Ramírez, grabadas.
Marta me la dio cuando Andrés cumplió 5 años, diciendo que debía quedarse en la familia. Está en el mismo bolsillo donde Andrés guarda su anillo. Es su herencia de la bisabuela que nunca conoció. Elena cerró los ojos y se recostó en su silla, sintiendo como si acabara de correr un maratón emocional. En una sola noche había descubierto que Andrés era su sobrino por partida doble. Su padre había tenido una hija que nunca conoció. Esa hija había crecido, se había casado, había tenido a Lucía. Lucía había tenido a Andrés con Javier, y Andrés había llegado a su casa llevando consigo no solo la historia de Javier, sino también la historia perdida de su propio padre. Era demasiado perfectamente orquestado para ser casualidad. Era como si el universo hubiera estado trabajando durante décadas para reunir todos los pedazos dispersos de su familia en el momento exacto en que más lo necesitaban. Se levantó y fue hasta su dormitorio, donde Andrés seguía durmiendo profundamente. A la luz de la luna que se filtraba por la ventana, pudo ver más claramente las facciones que había estado tratando de identificar desde la primera noche. No solo se parecía a Javier, también se parecía a las fotografías que había visto de su padre cuando era joven, y había algo en la forma de su boca que recordaba a Sofía, la mujer de la fotografía antigua. «Eres el milagro que todos estábamos esperando sin saberlo», susurró, tocando suavemente el cabello del niño dormido. Andrés se movió ligeramente en sueños y murmuró algo que sonaba como «mamá». Elena sintió una punzada de dolor pensando en Lucía, en todo lo que había sacrificado, en toda la sabiduría que había tenido para orquestar este encuentro, incluso desde más allá de la muerte. Pero también sintió algo más, una gratitud tan profunda que la llenaba desde los pies hasta la cabeza. Gratitud hacia Lucía por haber confiado en ella. Gratitud hacia el destino por haber guiado los pasos de Andrés hasta su puerta. Gratitud hacia todos los errores y decisiones dolorosas del pasado que habían llevado exactamente a este momento. Mañana tendría que hablar con Javier sobre todo lo que había descubierto. Tendría que mostrarle las fotografías de Sofía, contarle sobre la media hermana que nunca supieron que existía, explicarle que Andrés no era solo su hijo, sino también su sobrino nieto. Sería una conversación difícil porque significaba reexaminar toda la historia familiar que creían conocer, pero también sería hermosa porque significaba que Andrés no era un niño que había llegado por casualidad. Era un niño que había llegado para completar un círculo que había estado abierto durante más de 50 años. Elena se acostó en el sofá de la sala sin querer alejarse demasiado de Andrés en su primera noche de saber toda la verdad. Mientras se quedaba dormida, pensó en Lucía, en Sofía, en su padre Ricardo, en todas las historias de amor que habían quedado incompletas, pero que ahora, de alguna manera misteriosa, encontraban su resolución en los bracitos de un niño de 7 años que había caminado solo por un camino polvoriento, cargando consigo el peso de todas las generaciones anteriores. El amor, pensó, realmente encuentra su camino. A veces toma décadas, a veces requiere que las historias se rompan completamente antes de poder volver a armarse, pero siempre encuentra la manera de llegar a casa. 3 meses después, la pequeña casa de Elena había sido transformada en algo que nunca había imaginado posible, el centro gravitacional de una familia reunida. Andrés ahora dividía su tiempo entre la casa de Elena y la casa de Javier y Claudia. Pero era en la mesa de la cocina de Elena donde sucedían las conversaciones más importantes. Era ahí donde Javier venía cada domingo por la mañana para desayunar con su hermana y su hijo, donde se contaban historias familiares que habían estado perdidas durante décadas, donde se tomaban las decisiones importantes sobre el futuro de Andrés. Claudia, la esposa de Javier,
Había recibido la noticia de Andrés con una mezcla de shock, dolor y eventualmente una alegría inesperada. Los años de intentar concebir sin éxito habían sido duros para ella, y al principio, la aparición súbita de un hijastro de 7 años había reabierto heridas que pensaba que había sanado. Pero Andrés, con esa sabiduría emocional que tienen algunos niños que han crecido observando el dolor de los adultos, se había ganado su corazón de manera gradual, pero completa. Ahora Claudia venía también a los desayunos dominicales, y Elena había observado con ternura cómo la mujer había comenzado a desarrollar sus propios rituales con Andrés. Le enseñaba a cocinar, le leía cuentos antes de dormir cuando se quedaba en casa de Javier, le había comprado ropa nueva y juguetes, pero sobre todo le había dado algo que Andrés nunca había tenido: la experiencia de ser el centro de atención de una madre que había estado esperando un hijo para amar. Pero la revelación más grande había llegado cuando Elena le mostró a Javier las fotografías de Sofía y le contó sobre la conexión familiar que Lucía había descubierto. Javier había necesitado días para procesar la información y después había insistido en que fueran juntos al pueblo donde Sofía había vivido para tratar de encontrar más piezas de la historia. Lo que habían encontrado había sido más de lo que esperaban. Marta Ramírez, la enfermera retirada que había conocido a Lucía en el hospital, no solo conservaba documentos sobre Sofía, también había mantenido contacto esporádico con algunos de los descendientes de Sofía que aún vivían en la región. Había primos lejanos, tías abuelas, toda una rama familiar que Andrés nunca había conocido, pero que existía. Respiraba y había estado esperando, sin saberlo, la oportunidad de conocerlo. El reencuentro había sido emotivo y complicado, lleno de explicaciones difíciles sobre decisiones del pasado, pero también lleno de abrazos, lágrimas de alegría y la satisfacción de ver cómo los vacíos se llenaban uno por uno. Andrés ahora tenía no solo un padre, una madrastra y una tía que lo adoraba. También tenía una tía abuela Sofía, llamada así en honor a la Sofía original, que había elegido quedarse en el Innocent, pueblo, 2 primos segundos de su edad con los que jugaba los sábados, y una abuela postiza que insistía en que la llamara Nana Marta y que lo llenaba de dulces caseros cada vez que lo veía. Pero más importante que la extensión de su familia era la manera en que Andrés había florecido desde que sabía que pertenecía a algún lugar. El niño tímido y asustado que Elena había encontrado en el camino se había transformado en un pequeño seguro de sí mismo, lleno de curiosidad por el mundo, con una risa que llenaba toda la casa y una manera de ver la vida que combinaba la sabiduría temprana que le había dado el dolor con la alegría natural de un niño que finalmente se sabe amado sin condiciones. Elena había dejado su trabajo de medio tiempo en el pueblo para dedicarse completamente a cuidar de Andrés durante los días que pasaba con ella. Por primera vez en su vida adulta, se había levantado cada mañana con un propósito claro: ser la mejor tía que pudiera ser, darle a Andrés todas las experiencias de infancia que se había perdido, enseñarle sobre su familia, sobre sus raíces, sobre el amor que había viajado a través de generaciones para llegar hasta él. Había sido Javier quien había sugerido que Andrés comenzara a llamarla tía mamá Elena, una forma cariñosa de reconocer que ella había sido quien lo había cuidado como madre durante los momentos más cruciales de su llegada a la familia. Andrés había adoptado el apodo inmediatamente y cada vez que lo decía, Elena sentía como si su corazón fuera a explotar de tanto amor contenido. Esta mañana de domingo era especial porque marcaba exactamente 3 meses desde que Andrés había aparecido en su camino. Elena había preparado un desayuno especial: tortillas hechas a mano, huevos revueltos con jamón,
frijoles refritos y el café especial que solo hacía en ocasiones importantes. Andrés estaba sentado a la mesa ayudándola a poner los platos cuando de repente se detuvo y la miró con esa expresión seria que Elena ya conocía. Bien, tía mamá Elena, ¿puedo preguntarle algo importante? Claro que sí, mi amor. ¿Qué quieres saber? Andrés dejó el tenedor que estaba colocando y se acercó a ella. ¿Usted cree que mi mamá sabía que todo esto iba a pasar? ¿Cree que ella sabía que yo iba a ser tan feliz? La pregunta tomó a Elena por sorpresa, no porque fuera inesperada, sino porque era exactamente la pregunta que ella misma se había estado haciendo durante semanas. Se arrodilló frente a Andrés, quedando a su altura, como había hecho tantas veces durante estos meses. Creo que tu mamá sabía muchas cosas que nosotros no sabíamos, le respondió. Creo que ella pudo ver cosas que solo las mamás muy sabias pueden ver. Y creo que cada palabra que escribió en esa carta estaba pensada para llevarte exactamente donde necesitabas estar, como un mapa del tesoro. Exactamente, como un mapa del tesoro, repitió Andrés. Excepto que el tesoro no era oro o plata. El tesoro era la familia que estaba esperándote. Andrés sonrió. Esa sonrisa completa y brillante que había reemplazado a las sonrisas tímidas de los primeros días. Y usted también era parte del tesoro que ella quería que encontrara. Yo creo que tu mamá sabía que yo también necesitaba encontrarte a ti. Creo que sabía que había una tía que había estado esperando toda su vida la oportunidad de cuidar de alguien pequeño, de enseñarle cosas, de amarlo como solo las tías saben amar. ¿Diferente de cómo aman las mamás? Elena pensó cuidadosamente en su respuesta. Era una pregunta profunda que tocaba el corazón de su propia experiencia de maternidad indirecta. Las mamás aman con el corazón lleno de responsabilidad, con la preocupación de hacer todo perfecto, con el miedo de no ser suficiente. Las tías amamos con el corazón lleno de alegría pura, con la libertad de mimarte un poco más, con la seguridad de que nuestro trabajo es hacerte sentir especial. Tu papá Javier te va a enseñar a ser fuerte y responsable. Tu madrastra Claudia te va a enseñar a ser gentil y considerado. Pero yo, mi amor, yo estoy aquí para enseñarte que eres maravilloso exactamente como eres, sin tener que cambiar nada. Andrés la abrazó. Uno de esos abrazos que duraban lo suficiente como para transmitir todo lo que las palabras no podían expresar. Me gusta tener tantos tipos diferentes de amor, murmuró contra su hombro. Es como tener una caja de colores con muchos tonos. Era en momentos como estos que Elena se daba cuenta de que Andrés no era solo un niño que había encontrado su familia. Era un niño que había traído sabiduría, que había enseñado a todos los adultos a su alrededor algo sobre la naturaleza del amor, sobre la manera en que las familias se forman y se reforman, sobre el poder de la esperanza y la paciencia. Cuando Javier y Claudia llegaron para el desayuno, encontraron a Elena y Andrés riéndose juntos mientras terminaban de preparar la mesa. Había algo en la naturalidad de la escena, en la manera en que se movían alrededor de la cocina, como si hubieran estado haciendo esto durante años, que les recordó una vez más lo perfectamente que todas las piezas habían encajado. Durante el desayuno, Javier compartió noticias que había estado guardando para este momento especial. Andrés, Claudia y yo hemos estado hablando con un abogado sobre tu situación legal. Queremos adoptarte oficialmente para que legalmente seas nuestro hijo, pero también queremos asegurar que Elena tenga derechos legales como tu tutora para que puedas seguir viviendo con ella en cuando quieras sin que haya problemas burocráticos. Andrés procesó esta información con esa seriedad que había desarrollado para las cosas importantes. ¿Eso significa que van a ser mi familia para siempre? ¿Que nadie me puede separar de ustedes? Para siempre y para siempre, le confirmó Claudia, tomando su pequeña mano. Sin importar lo que pase,
tú siempre vas a ser nuestro hijo. ¿Y tía mamá Elena también va a ser mi familia para siempre? Yo voy a ser tu familia hasta que seas un señor grande, con hijos propios, le respondió Elena. Y después voy a ser la tía abuela de tus hijos y les voy a contar a mis hijos sobre mi mamá Lucía. Les vas a contar sobre tu mamá Lucía, sobre tu bisabuela Sofía, sobre tu bisabuelo Ricardo, sobre todos los que vinieron antes que tú para que tú pudieras existir. Les vas a contar que tu familia es muy especial porque está hecha de historias de amor que encontraron la manera de reunirse a pesar de todo. Después del desayuno, mientras Javier y Claudia lavaban los platos, Elena llevó a Andrés al pequeño jardín detrás de su casa. Habían plantado un árbol pequeño la semana anterior, un limonero que Andrés había elegido porque a mi mamá le gustaba mucho la limonada. Se sentaron bajo la sombra del árbol más grande del jardín, un viejo roble que había estado ahí desde antes de que Elena comprara la casa. Andrés, ¿sabes qué es lo que más me gusta de toda esta historia? Que tía mamá Elena, que tu mamá Lucía tenía razón sobre todo. Ella sabía que el amor encuentra su camino. Sabía que las familias que parecen perdidas a veces solo están esperando el momento correcto para encontrarse. Y ella sabía que tú eras lo suficientemente valiente para hacer el viaje que necesitabas hacer. Andrés recogió una pequeña piedra del suelo y la estudió cuidadosamente como si contuviera secretos. Tía mamá Elena, ¿usted cree que mi mamá puede vernos ahora? Creo que tu mamá puede ver que el plan que hizo funcionó perfectamente. Creo que puede ver que tienes un papá que te ama, una madrastra que te cuida, una tía que te mima y una familia entera que apareció justo cuando más la necesitabas. Creo que está muy orgullosa de ti y muy en paz, sabiendo que cumplió su promesa de encontrarte una familia que te iba a amar para siempre. Andrés se quedó callado por un momento y después levantó la pequeña piedra hacia el cielo. Gracias, mamá, dijo en voz alta. Gracias por escribir la carta. Gracias por saber exactamente dónde tenía que ir. Y mientras las palabras de Andrés flotaban en el aire de la tarde, Elena sintió una presencia suave y cálida, como una brisa que tocaba exactamente el lugar correcto del corazón. Era la sensación de que Lucía realmente estaba ahí, de que había estado guiando cada paso de este viaje, de que su amor de madre había sido lo suficientemente fuerte como para construir puentes entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente, entre la separación y la reunión. Esa noche, después de que Javier y Claudia se fueran con Andrés para llevarlo a su casa, Elena se sentó en su sala con una taza de café y una sensación de completitud que nunca había experimentado antes. Por primera vez en su vida adulta, no se sentía sola. Por primera vez se sentía exactamente donde necesitaba estar, siendo exactamente quien necesitaba ser. En la mesa de la sala estaba la carta de Lucía, ahora guardada en un marco hermoso que Javier le había regalado. Al lado del marco estaba una fotografía nueva. Andrés sentado entre Javier y Elena en la cocina de ella, los tres sonriendo con esa felicidad que viene de saber que se está exactamente donde se pertenece. Y en el corazón de Elena estaba la certeza de que a veces los finales más hermosos son también los comienzos más prometedores, que las historias que parecen terminar con pérdida a veces están solo haciendo espacio para que entre un tipo de amor más grande, más inclusivo, más sabio. Andrés tenía una familia ahora, no solo una familia, sino múltiples capas de familia, conexiones que se extendían hacia el pasado y hacia el futuro, raíces que habían estado esperando décadas para finalmente tocar tierra fértil. Y Elena tenía lo que había deseado durante años sin saber cómo pedirlo.
la oportunidad de ser la figura maternal que había llevado dentro de su corazón durante tanto tiempo, la posibilidad de dar todo ese amor guardado a alguien que no solo lo necesitaba, sino que lo recibía con la gratitud pura de quien sabe reconocer un regalo del cielo. Y así, queridas almas que han acompañado esta historia hasta el final, llegamos al momento de cerrar el círculo de una narrativa que nos recuerda las verdades más profundas sobre el amor y la familia. Una historia que comenzó con un niño perdido en un camino polvoriento y una mujer que había renunciado a la maternidad por miedo y que se transformó en la demostración más hermosa de que el destino nunca deja cabos sueltos cuando se trata del amor verdadero. Hubo un momento que tocó especialmente tu corazón. Fue cuando Elena leyó por primera vez la carta de Lucía y se dio cuenta de que Andrés era su sobrino. O tal vez cuando descubrió que las conexiones familiares eran aún más profundas de lo que había imaginado. Fue cuando Javier abrazó a su hijo por primera vez, sintiendo en ese abrazo todos los abrazos perdidos de 7 años. O cuando Andrés finalmente sonrió completamente, sabiendo que había encontrado no solo una familia, sino múltiples capas de amor que lo iban a acompañar para siempre. Esta historia nos enseña que a veces, cuando pensamos que hemos perdido nuestra oportunidad de dar o recibir amor, la vida está simplemente preparando un encuentro más hermoso, más significativo, más completo de lo que habríamos podido imaginar por nosotros mismos. Elena nunca tuvo hijos biológicos, pero se convirtió en la tía madre perfecta para Andrés. Javier perdió 7 años de la vida de su hijo, pero ganó la oportunidad de ser el padre que Andrés necesitaba en el momento exacto en que más lo necesitaba. Y Andrés, que había perdido a su madre, descubrió que tenía una familia entera que había estado esperándolo sin saberlo. Nos habla del poder de las decisiones valientes que toman las madres por amor, como la decisión de Lucía de escribir esa carta, confiando en que el amor encontraría su camino incluso después de su muerte. Nos recuerda que las familias no siempre se forman de la manera que esperamos, pero que cuando se forman con amor genuino son aún más fuertes que las que se basan solo en la sangre o la tradición. Y sobre todo nos enseña que nunca es demasiado tarde para que las historias incompletas encuentren su final feliz, para que los corazones que han estado esperando encuentren exactamente lo que necesitaban, para que el amor que parecía perdido regrese multiplicado. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te ha gustado este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias Históricas. Publicamos videos todos los días. Dale like si te ha conmovido esta historia y déjanos un comentario contándonos desde dónde nos escuchas y a qué hora. Nos vemos en la próxima historia, queridos corazones. Siempre estaremos aquí con relatos que celebran la magia de los encuentros que estaban destinados a suceder justo cuando más los necesitamos.